Bueno, comenzamos con el trabajo 8, cuyo tema es cómo preparar la planilla que nosotros tenemos para imprimir y que quede correctamente impresa. Bien, para eso vamos a empezar abriendo el ejercicio anterior, el 7, y vamos a copiar la hoja detalles a un nuevo libro, porque con esta sola vamos a trabajar y es la que ustedes van a entregar. Entonces, nuevo libro, crear una copia, acepto, y me lo abre en un nuevo libro, que en este caso a mí me puso libro 3, porque yo ya he trabajado recientemente con nuevos libros, a ustedes probablemente les ponga 1, 2, ¿sí? Bien, esta es entonces nuestra hoja en el libro nuevo, fíjense que ahora solo tengo la hoja de detalles. Bien, voy a acomodar un poquito esto, un poquito, como para que ustedes vean. Bien, acá está todo desacomodado de todas maneras, ¿eh? Pero fíjense que si yo quisiera mandar a imprimir este trabajo, no sé cómo me quedaría en la hoja. Entonces, cuestiones que tengo que ir probando. Primero, desde la opción diseño de página, desde la solapa, vamos a cambiar la parte de márgenes. Yo les pedí en las consignas estrecho. La orientación que elijan ustedes, la deseada de acuerdo a cómo les quede acomodado el trabajo. Y fíjense que una vez que yo empecé a trabajar con la solapa de diseño de página, empezó a aparecer esto, que son esas líneas punteadas que antes yo no veía. Eso me está determinando cuál es el ancho y el alto de la página, dónde termina una hoja. ¿Sí? Bien, fíjense que si yo ahora cambio, estoy en A4, si yo cambio a carta, probablemente las líneas terminen en lugares diferentes. El tamaño que les pido en las consignas es que utilicen A4. Bien, en la solapa vista estamos viendo en forma normal, ¿sí? Si yo voy a la solapa diseño de página, ahí donde estaba la línea punteada me va a mostrar el corte de una hoja y la otra. Fíjense si yo mandara a imprimir esto ahora, cómo me quedaría, ¿no? Además de que los gráficos están uno encimado arriba del otro, me quedaría cortado el gráfico en dos hojas y me quedaría realmente muy mal. Una de las cosas que yo puedo ver con esto es que, por ejemplo, quizá me pueda servir y quedarme mejor la hoja en horizontal. Quizá, ¿sí? Bueno, yo tendría que adaptarlo de alguna manera. Lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, también cambiar el tamaño de los gráficos. Si ustedes dicen, bueno, a ver, yo para que me entre y me quede mejor, por ahí puedo achicar un poquito el gráfico y ahí, bueno, puede ser, pero a veces tengan en cuenta que achicar los gráficos dificulta la lectura, que la lectura de ese gráfico sea comprensiva, como yo les decía en el ejercicio anterior. El gráfico tiene la función de graficar, de mostrar de forma más fácil, más rápida la lectura de los datos. Si yo no logro eso con un gráfico, entonces el gráfico no tiene sentido, ¿sí? Por lo tanto, si lo achico mucho y no se ven, o la escala de números no me queda tan amplia, o los datos acá se me empiezan a encimar, no voy a cumplir con ese objetivo del gráfico. Entonces, ojo con empezar a achicar mucho los gráficos. Otra de las cosas que pueden tener en cuenta para achicar y que les entre todo en una hoja es, por ejemplo, acá, el ancho, el alto y la escala. Yo le puedo pedir que, por ejemplo, esto me está ocupando dos hojas, tres hojas en total, ¿sí? La hoja número 1, la hoja número 2, donde imprime el resto que no le entró, y la hoja número 3, donde me pone el pedacito de gráfico también de la hoja anterior. Entonces, yo le puedo pedir que en lugar de ser esto en forma automática, que sea en forma de solo una página. Fíjense cómo achicó el gráfico de manera, y todo, ¿sí? De manera que me entre en una hoja. Entonces, si yo ajusto el ancho a una página y el alto también, solo me va a quedar de esa forma, ¿sí? Y ahí puede ser que haya logrado algo mejor para imprimir. De todas maneras, acá me queda acomodar los gráficos, ¿sí? Agarrar un gráfico y moverlo y acomodarlo para que pueda, por ejemplo, mover este otro.
y para que pueda mover este otro y que todo me quede en una forma lo más organizada y prolija posible, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos, dice haga clic para agregar un encabezado y acá lo mismo para un pie de página. Esto es lo mismo que trabajábamos en Word, ¿sí? Le agrego un pie de página donde, por ejemplo, puede tener el número de la página, ¿sí? O puede tener la fecha, la ruta o el nombre del archivo, dónde está guardado, ¿sí? O el nombre de la hoja, es indistinto. Bien, una vez que nosotros hacemos doble clic afuera de ese pie de página, pasa todo eso que estaba entre corchetes a datos reales, ¿sí? Fíjense otra cosa, cuando insertan el pie de página y empiezan a poner, bueno, quiero el número de la página, la hora, el nombre del archivo, el nombre, hagan un espacio, ¿sí? Genérenlo ustedes, porque entonces si no, me queda todo juntito. ¿Ven? Ahora se entiende mejor. Es la página 1, la fecha y la hoja de detalles. Bien. Lo mismo con el encabezado. Acá le pueden agregar ustedes, por ejemplo, el nombre de ustedes, el nombre del trabajo, ¿sí? Bien, lo que ustedes deseen agregar. Otra de las cosas que tenemos acá, antes de imprimir, es el tema, temas justamente, donde yo voy a poner un color que quiera como tema y me cambia todo. Fíjense, no solamente los gráficos, sino también las planillas, los colores de las planillas. Hay bastantes para elegir, ¿sí? Y si no, puedo ir acá a distintas combinaciones de colores también y elegir el que a ustedes les guste. Bien, yo voy a elegir ese y ahí me cambió toda mi planilla con los gráficos y todo, ¿sí? Bien. Bien, cuando yo le puse, por ejemplo, imprimir a una página en forma horizontal y vertical, no sé si ustedes habrán prestado atención que aquí cambió el porcentaje, ¿sí? Lo vamos a ver. Si yo lo pongo en automático como estaba, en automático, la escala de impresión de este documento es al 100%. Si yo le cambio esto y le digo que sea de una página, ¿sí? Una página en horizontal y una página en vertical, o sea, es justo tanto el ancho como el alto, me dice que la escala de impresión es del 89%, o sea, lo tuvo que bajar en porcentaje de tamaño para que me entre en una hoja. Entonces, también tengan en cuenta eso, ¿sí? Cuando ustedes cambian acá una página, si es muy poquito, no pasa nada. Lo que no hagan, ¿sí? O que traten de que cuando hagan eso, los gráficos, por ejemplo, no pasen a tener un tamaño así. Ven que en ese caso un gráfico de esta manera no tiene sentido. Así, y casi que tampoco, porque fíjense, es muy amplia la escala. Acá por lo menos tenemos una escala un poquito más amplia y tenemos mejor noción de a qué número estaría llegando esta columna. Otra de las cosas a tener en cuenta es esta parte de opciones de la hoja. Los encabezados, ¿sí? Se refiere a esto de las letras. ¿Por qué me lo está poniendo acá? Porque yo le puse imprimir. O sea, yo los puedo ver, pero no imprimirlos. Los estoy viendo, pero no los quiero imprimir. No quiero que me diga 1, 2, qué fila es, qué columna es. No me interesa cuando lo imprimo, pero si lo quisiera, le pongo imprimir y entonces ahí va a aparecer, ¿sí? Lo mismo, ahora lo voy a sacar, lo mismo con las líneas de cuadrícula. Yo así las estoy viendo. Si no las quiero ver, incluso las puedo sacar, ¿sí? A mí me sirve verlas. Para mí me queda cómodo. Bien, entonces yo las dejo. Pero si quiero imprimirlas, las tengo que marcar. Si no, cuando yo lo imprima, se van a quedar así, ¿sí? Sin estas liñitas que me marcan las celdas, digamos. Entonces, yo las quiero ver, pero no las quiero imprimir.
Un detalle que tienen acá en la parte de configurar página es la opción de fondo y cuando nosotros hacemos clic ahí tenemos la opción de elegir una imagen de fondo de nuestra galería de fotos, ¿sí? O de nuestros documentos o lo que querramos. Entonces, por ejemplo, elijo esta flor. Fíjense que lo que hace es poner en toda la hoja, ¿sí? Entonces, esto la verdad, yo se los mostré para que sepan que existe, pero a menos que tengan una imagen muy clarita, muy sencillita y que no moleste, ¿sí? A veces no queda nada lindo. Impreso va a quedar así, ¿sí? Bueno, quizá para alguna presentación no quede mal, pero bueno, en general no se usa demasiado, ¿sí? Bien. Aquí en temas que no les mostré recién, además de la parte de las listas estas de colores, ¿sí? Tienen también para elegir efectos que la verdad que mucho no se ven, ¿sí? No se notan. Y tienen también el tema de las fuentes, que ustedes pueden elegir distintos tipos de combinaciones de fuentes y bueno, eso es lo que va a aplicar a todo el documento. Y si ustedes quieren, porque dicen, ay, pero yo de todas maneras sigo sin poder ver cómo me va a quedar impreso esta hoja, bueno, vamos a vista y le ponemos acá el 100%, que es lo que estamos viendo, o aplicamos un zoom y entonces le pido ver al 50% y ahí más o menos entonces ya voy a tener una idea de cómo me va a quedar toda la hoja. Con lo cual puedo venir acá y decir, no, pero a ver, bajemos un poquito este gráfico, este lo quiero más acá, este lo bajo también un poquito y voy organizando la hoja en función de cómo veo el trabajo que se ve un poco mejor, cómo queda toda la hoja que al 100% que no veo en general cómo me está quedando. ¿Sí? Bien, eso es todo lo que yo debería organizar y tener en cuenta antes de imprimir un documento. Y luego nosotros tenemos que ir desde la solapa, desde el botón de inicio a imprimir. Aquí tenemos varias cuestiones también. ¿Qué queremos imprimir? La selección, si hemos seleccionado solamente, por ejemplo, a ver, voy a cancelar. Si hemos seleccionado que solo quiero imprimir esto, entonces marco imprimir la selección y solo me va a imprimir esto y no el resto de la página. O si quiero solamente las hojas activas, si yo tuviera acá más de una hoja de detalles, como tenía en el ejercicio 7 que tenía 3, si yo solo estoy en la hoja de detalles, imprime esa hoja con todas las hojas que me haya ocupado la planilla, los gráficos y demás. O puedo imprimir todo el libro. En ese caso, en el ejercicio 3, en el ejercicio 7, perdón, me imprimiría las 3 hojas que utilicé para todo el ejercicio. Entonces, en general nosotros usamos imprimir hojas activas o selección, es lo más común, pero también podemos necesitar imprimir todo el libro. Y acá tenemos el número de copias. ¿Cuántas copias queremos de esta hoja? 1, 2, 50, ¿sí? Aquí tenemos para ir a la vista previa y ver cómo me va a quedar impreso este documento. Fíjense que la vista previa no me muestra el fondo. Eso está bien, es así porque no nos va a imprimir ese dibujo, ¿sí? Ese dibujo queda solamente para una presentación en pantalla. Cierro la vista previa, bueno, cerré todas las opciones de impresión. Debería haber ido, estando acá en vista previa, directamente al botón imprimir, ¿sí? Bien, y una vez que entonces le dije qué quiero y cuánto quiero, acepto y ya se está mandando a imprimir el documento. Bueno, eso es todo y es lo que ustedes tienen que enviar en el trabajo práctico 8.